Bienvenidos todos. Bueno, esta es la tercera entrega de este mensaje de salvación tan hermoso, titulado Un corazón contrito y humillado. Cada vez que me siento y, y me pongo a estudiar y a preparar, pidiendo en oración al Señor que me muestre, partiendo desde mis errores, que nos muestre qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar, para así mismo poder desarrollar este tema. Y cuando me siento en esta situación, uno ve la riqueza y la abundancia que hay en mensaje en esta escritura. Es hermoso ver que un tema, toda la escritura va totalmente entrelazada, nada está suelto, todo es un engranaje perfecto, porque así es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Así que este tema arrojó otras cosas dentro de lo que hemos venido ya estudiando estos 15 días con base en este tema, y espero que como la semana pasada, hoy también nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros y nos muestre eh, ese mensaje que nos quiere traer a cada uno de nosotros. Um, la palabra el corazón contrito y humillado, esta cita que tiene el título de este mensaje, se encuentra en Salmo 51:17. Vamos a Salmo 51:17. Siempre parto de las citas bases del mensaje para arrancar como una especie de ayuda a la hermana o al hermano que nos tuvo hace 8 días o hace 15 días, para que pueda entrar un poquitico con ese hilo conductor del mensaje. Mientras ustedes buscan, les recomiendo, mientras buscan la cita, repito, Salmo 51:17. Les recuerdo que las prédicas, todas las prédicas y especialmente estas dos últimas que tratan sobre este tema, un corazón contrito y humillado, se encuentran en YouTube, en el canal de YouTube. Ustedes buscan Casa de Oración Torrefuerte, Dubái, y ahí están todas las prédicas. También los invito a que sintonicen www.casadoraciontorrefuerte.com. Esa es nuestra emisora para que ustedes puedan disfrutar de alabanzas que están dirigidas a nuestro Señor Jesucristo, esas alabanzas que nos ayudan a inspirarnos en la palabra, a enriquecer nuestra alma, nuestro espíritu, y salir un poquitico de la contaminación auditiva que a veces tenemos a diario en nuestras casas, en la calle, donde quiera que estemos. Pueden sintonizar de esa emisora, es totalmente gratis, online, y también ahí pueden encontrar las prédicas para que no se les olvide cuando hay veces que estén en momentos de ocio, porque el ocio hace mucho daño, el ocio nos lleva a pecar, el ocio nos lleva a desviarnos del camino. Cuando estén en esos momentos de ocio, acuérdense que el Señor les tiene una bendición, una emisora gratis, www.casaoraciontorrefuerte.com, y ahí encuentran palabra del Señor, prédicas, música, y lo mismo en el canal de YouTube. Así que no tenemos excusa para no estar estudiando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me hace el favor y me lee Salmo 51:17? Lo leo, lo Bueno, leo. suegrita, vamos. Dice, La, la Salmo, palabra del Señor dice así en el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. amén, suegrita, muchas gracias. Mire cómo empieza este mensaje de una vez y se va abriendo para todos nosotros. Los sacrificios que el Señor quiere de usted y de mí no son sacrificios
en la carne, no son sacrificios eh, físicos que nosotros podamos brindar. Esos sacrificios que habla el Señor son a nivel espiritual. El Señor habla de que ese sacrificio que el Señor demanda de nosotros es que tengamos un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado no significa, no lo confundamos así también cuando a veces hablamos de pobre de espíritu o hablar de espíritu quebrantado. No está hablando de una persona débil, no está hablando de una persona que no tiene aspiraciones, como que es una persona que está derrotada. No, al contrario. Una persona con un espíritu quebrantado o una persona con un pobre de espíritu es una de las personas más valientes, porque muy pocos podemos reconocer nuestros errores. Es de valiente reconocer que pecamos, es de valiente reconocer que necesitamos del Señor Jesús. Al contrario, una persona con un espíritu quebrantado o pobre de espíritu es una de las personas más altruistas que pueden haber. Así que ya olvidémonos de a veces ponernos a discutir con personas por días, por fechas, por comidas, por cosas que el Señor no le interesan. Él ya no quiere, él dice que esas cosas él las aborrece, que ya no las quiere, que él lo que quiere de nosotros, imagínense, lo que pide de nosotros es que seamos misericordiosos y fuera de eso, el sacrificio que verdaderamente pide de nosotros es que verdaderamente nosotros seamos humildes de corazón, que tengamos un corazón contrito y humillado y él nunca nos va a rechazar, jamás, jamás nos va a rechazar. Al contrario, nos va a levantar. Eso dice la escritura. Y entonces el Señor nos lleva a Lucas 18:9, donde nos da una enseñanza precisamente con base en esto que acabamos de leer, para ampliar mejor una visión, darnos una mejor visión de las cosas, de lo que Él habla, de lo que verdaderamente nuestro Señor demanda de nosotros. ¿Cuál es el verdadero sacrificio que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces, nos da una cita en Lucas 18, nos la dio hace 15 días, hace 8 días la leímos y la volvemos a leer para de ahí seguir nuestro mensaje. Dice la escritura en Lucas 18:9, la escritura me dice que esta parábola que el Señor nos va a enviar es precisamente mostrarnos que hay personas que menosprecian a otros, ¿sí? Que humillan a otros, que difaman de otros, que hacen chismes de los otros, que juzgan a otros, que se creen santos, que se creen mejor, más que otros. Por eso Él dirigió esto. Y esto va dirigido a estas personas o a nosotros si nosotros nos llegamos a encontrar en esta situación para que verdaderamente ofrezcamos al Señor sacrificios que a Él le agradan. Y esos sacrificios es que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado. Él quiere que nosotros seamos pobres de espíritu. Y ya entendimos que ser pobre de espíritu significa reconocer ante el Señor Jesús que somos pecadores, reconocer ante el Señor Jesucristo que necesitamos de Él, arrepentirnos verdaderamente frente al Señor sin menospreciar a los demás, sin involucrar a los demás. Los pecados de cada uno son de cada uno. El Señor me va a pedir cuentas es a mí por los míos, no por los tuyos. Entonces el pobre de espíritu debe y tiene que reconocer eso, que se tiene que arrepentir es de su pecado, que tiene que confesarlos ante el Señor Jesucristo. Usted no está llamada ni llamado a confesarle el pecado a ninguna persona, que nadie se los va a perdonar. Solo si a la persona a la que tú dañaste, a la persona a la que tú por tu pecado heriste, a esa persona es que tú tienes que dirigirte y pedir perdón.
¿cierto? Primero le pides perdón al Creador. He pecado contra Dios y he pecado contra fulano de tal, he pecado contra mi papá, he pecado contra mi mamá, contra mi esposa, contra mi hermano, contra mi vecino, etcétera. Y es ahí, usted no tiene por qué ir ni de ningún pastor, usted no tiene por qué ir de ningún pseudo sacerdote, nada de eso, confesarle y que le mande penitencias que el Señor nunca mandó. Porque el único que tiene potestad de soltar tu pecado en el cielo es el Señor Jesús. Una vez que tú hayas soltado a la hermana o al hermano en el cual están en conflicto y no se han perdonado. Es eso lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Aquí no hay validez de sacrificios que usted haga. Usted puede dejar de comer, que llaman ayunos, y etcétera. Y usted puede, etcétera, 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 hacer cosas en la carne y el Señor no va a avalar eso, porque lo que Él necesita ver en nosotros es un corazón contrito y humillado, y Él jamás va a despreciar un corazón de esa manera. Entonces, este mensaje que viene aquí está, el Señor lo envía porque aún en esas iglesias de esa época, en la época del Señor Jesús, hoy día se sigue viviendo lo mismo que esa época, lo mismo y peor. ¿Y qué es? Que hay personas que menosprecian, personas de la congregación que aún hay personas en la congregación que se menosprecian unos con otros. Y hay veces se congregan y se siente el rechazo unos con otros, el odio unos con otros. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Para esa clase de personas, hoy el Señor nos ha estado hablando todo este tiempo. Dice así, Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Entonces, aquí es muy clave hoy porque el Señor nos va a llevar en lo que es la verdadera oración. Porque muchos de nosotros estamos cometiendo error en la oración. Y el error que estamos cometiendo grandísimo en la oración es que queremos que se haga lo que yo quiero y lo que yo siento y lo que yo necesito. Y ahí hay un error grandísimo. Ahí ya no hay un corazón contrito y humillado. Ahí hay un corazón vanaglorioso, que en cierta manera estamos tratando a nuestro Señor como nuestro empleado, que le estamos dando órdenes o estamos le pidiendo que haga lo que yo quiero para mí. Y eso es lo que el Señor no nos está enseñando. La oración verdadera, por eso Él habla acá y dice claramente que parte del problema cuando uno menosprecia a los demás es porque no sabemos orar. Por eso dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un pecador, y el otro publicano, otro pecador. Entonces es muy importante, ahorita lo vamos a leer, que el primer paso para que nosotros no estemos menospreciando a los demás y nos creamos más que otros y nos creamos no pecadores y justos, es reconocer que nosotros venimos del pecado y que el pecado mora en nosotros. No para darnos licencia para seguir pecando, sino para humillarnos ante el Señor con un corazón contrito y humillado, hacernos pobres de espíritu ante el Señor y reconocer esa naturaleza que yo tengo para que el Señor Jesucristo sea el que me guíe y yo no esté revolcándome en ese pecado. Entonces, sigue acá. Entonces, un fariseo, ya sabemos que el fariseo era el que estaba encargado, un judío encargado de hacer cumplir la ley, se sabía la Torá, o sea, la Biblia. La Torá es el libro sagrado de los judíos
que significa Biblia. Biblia significa libros, compilación de libros, significa Biblia. Ellos estaban encargados de eso, pero el Señor nos muestra aquí que ese fariseo era el que menospreciaba a los demás porque se creía más justo, porque conocía la escritura. Y entonces ya el Señor me está mostrando algo claro. La mayoría, que hay mucha gente en las congregaciones que porque ya se saben 3, 4 palabritas, se suben a humillar a otros, se empiezan a señalar a otros, a mostrar el pecado de los demás a los demás. Y el Señor no nos mandó a eso. No nos mandó a eso. Nos mandó a exhortar. Y nos mandó que si yo tengo un problema con alguien, que yo vaya con él solo y lo arregle con él. Y muestra, ese es un pecador. Y el otro pecador era un publicano que también era un judío que estaba encargado de recoger los impuestos. Y casi siempre el publicano se denota como pecador en las escrituras porque tenía la manía de robarle al pueblo en sus cuentas, cobraba más de lo que tenía que cobrar, presionaba a la gente, los extorsionaba, etcétera, etcétera. Era un pecador también. Entonces, claramente, ya la escritura me está mostrando que a las congregaciones llegamos todos los que estamos enfermos, los que necesitamos del Señor. Que ahí no va ningún santo, que todos los que vamos a la congregación tenemos que tener un corazón contrito y humillado, que debemos llegar a comportarnos como este publicano que nos va a mostrar que era un hombre pobre de espíritu. Dice la escritura, entonces ya tenemos estos dos hombres que subieron al templo a orar, dos hombres que llegaron a la iglesia, a la congregación en el día de hoy. Un pecador fariseo y otro pecador publicano. El fariseo, puesto en pie, cuando el Señor dice puesto en pie, denota que hay sillas donde sentarse. Normalmente cuando hay una congregación hay lugares donde uno tiene que estar sentado. Normalmente estas personas se paraban y se hacían en las partes más de adelante para que los vieran. De hecho, esta gente se colgaba flecos con palabras del Señor Jesús, se escribían versos de la Biblia en la frente. O sea, ya era demasiado religioso y los volvía pretenciosos, los volvía prejuiciosos, los volvía arrogantes al punto de que menospreciaban a los demás. Pero ellos creían que porque tenían toda esa religiosidad eran más santos que otros. Entonces ese fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. O sea, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano ya le hizo juicio a otra persona de la congregación. Pero primero se mostró que él no es pecador, que él no es ladrón, como muchos de nosotros. Si hay muchos en la congregación que no son ladrones, que no son adúlteros, ¿sí? Que se creen que son justos, que no son alcohólicos, que no son depravados, pero tienen envidia en su corazón, pero tienen lascivia en su corazón, pero son chismosos, tienen ira constante en su corazón. Son pecadores igual. Y ellos no se daban cuenta de eso, porque piensa que el Señor ve las cosas por fuera y el Señor ve lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Acordémonos, ¿se acuerdan cuando el rey David fue elegido, mandaron al profeta Samuel a elegir el profeta Samuel fue enviado por el Señor Jesús a Elí,
Isaí, el papá de David. Y él tenía muchos hijos. Dijo, vaya a los hijos de Isaí que me voy a escoger rey con ellos, porque él ya le había dicho al rey Saúl que ya no iba a ser más rey porque desobedeció al Señor Jesús. ¿Qué pasó? Llegó el profeta Samuel y le dijo a Isaí que pusiera a sus hijos. Y cuando Isaí lo primero que vio fue al más alto, más bonito, los ojos azules, el más, como dicen por ahí en Colombia, triple papito, dijo, ese es. Y el Señor dijo, no, yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, que es lo de afuera, el Señor mira es lo de adentro. Así dijo. Y entonces el profeta dijo, ¿tiene a otro más? ¿Otro hijo? Ah, sí, por allá tengo al bobito del pueblo, porque era considerado el trabajo de ser pastor de ovejas literal, cuidando los animalitos, era un trabajo demasiado desvalorizado. Era un trabajo que no se tenía muy en cuenta, entonces se lo daban a cualquiera y sabiendo que es algo muy espiritual estar cuidando unos animales. Entonces trajeron a ese cuidador de ovejitas, ese pastor campesino, y lo trajeron y era el rey David. Bajito, no era igual de alto al del otro hermano, al de los otros hermanos. Y el Señor dijo, ese es. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al del Señor. ¿Y cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón conforme al Señor? El que es corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que el Señor necesitaba. Y lo demostró más tarde David. Cuando David peca, cometió adulterio, mandó a matar al esposo de la mujer con la que se acostó, y el profeta le hizo caer en cuenta que él había pecado y dijo, se humilló ante el Señor y dijo, he pecado contra mi Dios. Y se arrepintió, pidió perdón al Señor. Por eso es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la escritura de un corazón contrito y humillado, porque David se ganó el título, ese título que les acabo de decir, que David tiene un corazón conforme al de Dios. Entonces, nosotros, lo que va a mirar de nosotros el Señor es lo que tenemos dentro. Usted puede decir, aparentar ante todo el mundo, mostrarse bonito como el hermano de David, buen mozo, saber mucho, hablar mucho de la Biblia, etcétera. Pero ¿qué hay dentro de su corazón? ¿Tu corazón es un corazón contrito y humillado? ¿Usted es pobre de espíritu? ¿Usted confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado? Entonces dice aquí, seguimos el 12. Entonces ya vimos que este fariseo empezó a señalar a ese varón que estaba ahí. Y siguió con su ego. Yo ayuno 2 veces, mostrándose lo bueno que es. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano, el otro que también subió a orar, estaba estando lejos. Yo creo que estaba casi a la entrada del templo, lejos. Me imagino que el otro se hizo adelante y tocó trompeta para que lo vieran. Y él estando lejos, para no molestar a nadie, para no señalar a nadie, para no juzgar a nadie. Él fue a lo que debemos ir todos a las congregaciones, a arrepentirnos, a no mirar en el ojo del otro, antes de quitar la viga. Ahora vamos a la cita que está allí. Este hombre publicano, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice la escritura, sino que se golpeaba en su corazón, en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, en otras palabras, Señor, me arrepiento de mis pecados, ayúdame. Se convirtió en una persona con un espíritu
espíritu, pobre de espíritu, se desnuda ante el Señor. Una persona pobre de espíritu se desnuda espiritualmente ante el Señor. Confiesa su pecado, se aparta del pecado. 14, dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién? El publicano fue justificado, o sea, el juicio que le hizo el Señor fue para salvación, hubo perdón de pecados. Su oración pasó el techo de ese templo. La oración del fariseo no se alcanzó ni a subirle los tobillos que él tiene en sus pies. Porque esa oración no sube al corazón de nuestro Creador. Dice, os digo que este descendió, el publicano, ¿cuál? El que se humilló, el que puso un corazón contrito y humillado. Antes que el otro, dijo el Señor. O sea que el otro, su oración no fue escuchada. Entonces ya empezamos a ver que la oración, ¿cuál es la oración que tú estás haciendo? Vemos claramente que aquí el publicano estaba haciendo una oración para que se hiciese la voluntad del Señor en la vida de él. El otro estaba exigiendo para él, para sus deleites. Y el Señor remata diciendo, porque cualquiera que se enaltece, ¿quién fue el que se enalteció? El fariseo fue el que se enalteció. Se creció de hombros con todo lo que bueno que es. Y esa oración no es la que el Señor está esperando de ti. Esa no es una oración con un espíritu, con un hombre pobre de espíritu. O un hombre que verdaderamente se humilla ante el Señor. Dice, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, o sea, lo que le pasó al fariseo, se enalteció, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ahí va todo el desarrollo de esas dos prédicas, ¿verdad? Vamos a seguir adelante para ir ya alcanzando el mensaje de lo que es la oración que el Señor nos está demandando en este mensaje. Que ya de antemano entendamos que la oración más certera, más efectiva, la oración que tiene una respuesta casi que inmediata, es de un corazón contrito y humillado. Desde ahí tiene que partir nuestra oración. Y es una entrega total al Señor Jesús. Entregarle mi voluntad. Ya no es mi voluntad, es la voluntad del Señor sobre mí. Pierdo mi voluntad. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me merezco, sino lo que el Señor cree que yo merezco, lo que el Señor cree que yo necesito. Es hacer la voluntad de Él, no la mía. Y esa oración va a ser escuchada como este publicano que el Señor dijo que fue justificado porque se presentó con un corazón contrito y humillado. Dice la Escritura en Mateo 7:16, para ampliar más este mensaje. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así de sencillo nos lo pone el Señor Jesús. ¿Qué hizo el fariseo? Juzgar a otro. ¿Qué hizo el publicano? No juzgó a nadie. Reconoció su error. Dice, porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados. ¿Cómo fue juzgado el fariseo? Vimos lo que acabamos de ver, que el Señor dice que él será humillado. Así de sencillo. Por juzgar de una manera que no les corresponde, que no nos corresponde. Y dice, y con la medida con que medís, os serás medido. Así vayan pensando en esa situación de esa oración que hicieron este par. Dos pecadores. ¿En cuál lugar, cuando hablamos de la escritura, en quién pensamos de ellos? ¿Cuál de los dos es que yo estoy moviéndome más? ¿En el fariseo o en el publicano? Y le dice el Señor a los que se comportan como el fariseo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Qué hizo el fariseo? Mira, no soy ladrón como ese, como este publicano. Yo no soy adúltero como este. Y el Señor nos está advirtiendo hoy si hay alguno aquí en la congregación en ese comportamiento altivo, arrogante, porque se cree que es más santo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga? O sea, la viga es un tronco. Una paja es una ramita, la delgadita. Y mire el Señor lo que nos centra y nos dice, ¿ya vio la cantidad de pecado que usted tiene? ¿No le basta con el pecado que usted carga dentro y que quiere ignorar dándoselas de santo? Dice, ¿por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué la miras y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El publicano miró la paja de él, la viga de él, no miró la paja de él, del fariseo. El publicano miró la viga que él tenía y por eso dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname, ayúdame, me arrepiento de mi pecado. Él vio el tronco que tenía. O sea, no tenía ni siquiera tiempo de poder mirarle la paja al otro porque el tronco que tiene no lo deja ver. Pero hay quienes creen que son tan santos que teniendo una viga, cree que ven. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, le dice el Señor. Hoy nos está diciendo a todos los que estemos en esos comportamientos hipócritas. Saquemos primero la viga de nuestro propio ojo, quitemos ese tronco que no nos deja ser misericordiosos, quitémonos ese tronco que no me deja ver el pecado que yo tengo dentro de mí, que no hace que yo tenga un corazón contrito y humillado. Cuando yo corro esa viga significa que reconozco que el pecado mora en mí y que estoy por fuera de la salvación y que el Señor está lejos de mí y que mi Señor se hace más cerca a mí cuando yo me humillo ante Él y pido perdón y me arrepiento. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya el Señor me está dando unas pautas de qué debo pedir, cómo debo orar. Por eso él dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Y la mayoría de nosotros venimos a la congregación a orar. ¿Pero qué es orar?
repetir como loros como nos enseñaron en la iglesia tradicional, repetir una fórmula, una retaíla, eso es rezar, una receta, como pócima mágica para decir me funciona. Y eso lo hacen los brujos que repiten estribillos y cánticos repetitivos alrededor de una oración que creen que eso es oración. Y no es más que vanas repeticiones, vanas que no sirven para nada. Entonces, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es ahí cuando dice que un corazón contrito y humillado el Señor jamás va a despreciar, se le abrirá. 8. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros, siendo malos, ya el Señor cada rato nos muestra que somos malos. Ya de ahí yo ya no puedo comportarme como ese fariseo. Yo tengo que centrarme en lo que el Señor ve en mi radiografía. En su radiografía, ese scan que el Señor puede hacer en nosotros, ve que ustedes y yo somos malos. Dice que nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, nos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero yo no puedo venir a pedir al Señor porque Él ya me está dando pautas, ¿cierto? Ya me dijo cómo debe ser esa oración. Yo tengo que llegar con un corazón contrito y humillado. Yo tengo que llegar reconociendo la necesidad de que Cristo gobierne mi vida, la necesidad de que el Señor viva en mí. Yo tengo que llegar arrepentido y apartarme de ese pecado y no volverlo a hacer. Y pedirle al Señor que me tenga misericordia para no caer en lo mismo. Esas pautas nos las está dando. Entonces, ¿de cuál hijo está hablando? ¿De cuál hijo habla el Señor Jesús? De nosotros, los que creemos en Él, porque dice que todo aquel que confiesa su nombre y cree en su nombre, nosotros nos hacemos hijos de Él. Por esa razón, las características de un hijo del Señor Jesús, del Creador, es que tiene que tener un corazón contrito y humillado para que podamos recibir las cosas buenas que nosotros le pidamos a Él. No para nuestros propios deleites porque ya vamos para allá. Entonces el Señor nos está diciendo, si nosotros a nuestros hijos que a veces se comportan tan mal y que nosotros somos tan malos y le damos buenas cosas a nuestros hijos y nos esmeramos y nos matamos por darle las mejores cosas a nuestros hijos, con mayor razón nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, que está en los cielos, nos dará buenas cosas a los que le pidamos. Así que, 12. Todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros también las hagamos con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es lo que resume todo esto y todo el mensaje de los profetas. Que yo lo que quiero que hagan conmigo, se lo tengo que hacer a otro. Así de sencillo. Si yo no quiero que hablen mal de mí, pues yo no hablo mal de nadie. Si yo no quiero que envidien, yo no envidio. Si no quiero que hagan chismes en mí, yo no chismeo. Eso es lo que el Señor me está diciendo.
Porque un corazón, un hombre de bienaventurado, dice la escritura, los pobres en espíritu, ¿sí? Porque son las personas que reconocen la necesidad del Señor. Una persona con un corazón así, pobre de espíritu, dice la escritura que el Señor jamás lo va a despreciar, le va a escuchar. Dice también la palabra en Primera de Juan, ojo que aquí una palabra clave entró para que su oración sea efectiva. ¿Cuál? Si nosotros siendo malos, ya tenemos que entrar en ese caminar, que un verdadero corazón contrito y humillado es el que sabe que el pecado mora en él y que la única manera de neutralizar ese pecado mientras el Señor venga para que nos cambie este cuerpo lleno de corrupción es estar con el Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual que nosotros vamos a tener mientras venga Cristo. Entonces, siendo males, hay gente que no reconoce que es malo. Ese fariseo no reconocía que era malo, estaba diciendo que él era justo, que él diezmaba, que él ayunaba, que mejor dicho, que no era como los demás, que él es santo. Y si no reconoce que hay maldad en su corazón y que necesita de Cristo, está en mal caminar. Sus oraciones no van a llegar, por eso a veces nuestras oraciones no llegan, porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites y el Señor ya nos lo va a enseñar. Primera de Juan 1:10 me va a centrar un poquitico más. Quiero hacer énfasis en eso. Por allá se levantarán algunos y dirán que es que yo estoy avalando el pecado y que yo digo que es que somos pecadores para avalar mi pecado. No, señores. No. Lo que quiero decir es que en nuestra condición, porque ya el Señor lo dijo, yo no me voy a ir en contra de mi Señor. El Señor dijo que todos los que nacieran a partir de Adán y Eva vamos a nacer con pecado. Todos vamos a nacer con pecado. Todos. El bebecito que están naciendo en este instante, hace un minuto nacieron miles de bebés. Esos bebecitos que nacieron hace un minuto, todos son pecadores. Y van a necesitar guía de sus papás y presentarles este plan de salvación para que puedan alcanzar vida eterna y volver a su estado natural. Cuando el Señor vino, no había pecado en el hombre, pero por la desobediencia hubo pecado. Eso es lo que quiero decir, porque el que verdaderamente está en Cristo Jesús procura y debe no estar en pecado. Ese es el ideal de un ser humano en Cristo Jesús, pero no quiere decir que no sea pecador. Porque si yo digo que no soy pecador como el fariseo, mi oración no llega y soy condenado. Y la misma escritura me lo enseña. ¿En dónde? En Primera de Juan 1, desde el 5, dice, Dios es luz. El Señor Jesucristo fue bien claro, dice, yo soy la luz del mundo. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo porque Él es Dios. Y dice así Primera de Juan 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. No hay tinieblas en el Señor Jesús. Aún despojándose de ser Dios, en carne fue tentado en todo y nunca pecó, porque no hay ningunas tinieblas en él. Ojo, 6. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si somos común en él, o sea, comunicamos en él, si estamos comunicados con él, una
común unión, común, o sea, una unión única para los dos, eso significa comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la palabra tinieblas es de tenebroso, oscuro, neblina, que uno no puede ver bien. Oscuridad means pecado. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Entonces, ¿ya para dónde va la oración? ¿Ya para dónde va la oración? Van pensando, ¿cuál es la verdadera oración que el Señor va a escuchar de mí? 7. Pero si andamos en luz, o sea, en el Señor Jesús, en claridad, no en tinieblas, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire que si yo ando en claridad en las cosas del Señor Jesucristo, me es más fácil poder estar con otros en armonía, en amor, sin juzgarnos, reconociendo que soy pecador. Eso es lo que me está diciendo este texto, que necesito andar con esa linterna puesta en mi oscuridad, porque yo estoy muy oscuro por dentro. Hay mucha tiniebla en ti y en mí. Y el único que me puede iluminar de esa oscuridad para no tropezar es el Señor Jesús, permitiendo que Él more en nosotros. Y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ojo con esa frasecita que acabamos de leer. Ojo con eso, porque más tarde nos va a mostrar la palabra que quien no confiesa que es pecador está pisoteando la cruz del Calvario, el madero. Está pisoteando el sacrificio que hizo el Señor por usted y por mí. O sea, desvaloramos totalmente, desvirtuamos totalmente el mensaje de salvación del Señor en el madero. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, o sea, el Hijo, es otro título que tiene el Señor Jesús. No es que el papá lo mandó, no, es un título que tiene el Hijo de Dios. Nos limpia de todo pecado. Solo la sangre del Señor Jesús es lo que nos limpia el pecado. La sangre de Cristo no sirve para otra cosa. No me cansaré de repetirlo. Eso no es una pócima ahí de brujería que la sangre de Cristo te cubra, mi amor. Que la sangre de Cristo cubra tu negocio. Que la sangre de Cristo cubra tu carro. Eso es una blasfemia. Espiritualmente la sangre de Cristo me va a limpiar cuando yo llego con un corazón contrito y humillado y confieso ante el Señor que Él es mi Dios y que Él es el único que me puede perdonar y es el único que me puede salvar. Eso que Él hizo en la cruz, esa sangre espiritualmente me va a limpiar a mí. Es eso. 8. Si decimos Si decimos que no tenemos pecado, como el fariseo allá en el templo orando, yo soy justo, yo diezmo, yo no soy adúltero como ese, yo no soy ladrón como esta, yo no soy chismosa como esa. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ese fariseo se estaba engañando él mismo. Y la verdad no está en nosotros. La verdad no estaba en el que conoce la Biblia, en el que estaba obligado a hacer cumplir esto. No, no existía el Señor en su corazón. Ahí clarito me lo está mostrando el Señor. Y hay muchos en las congregaciones que estamos teniendo muchas veces estos comportamientos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos, ahí aparece el publicano, nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El publicano, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, perdóname, Señor. Eso estaba haciendo el publicano, confesando su pecado. Y vimos allá en Salmo 51, 17 que el Señor dice que los verdaderos sacrificios que el Señor recibe de nosotros es un corazón contrito y humillado, y un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo va a despreciar. Aquí lo está diciendo en Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo. Él es un Dios justo, no hay pecado en Él. Él es justo para perdonarnos nuestros pecados, Él nos los perdona. Él quiere que nosotros lleguemos a Él porque Él nos quiere perdonar. ¿Usted cree que porque el Señor no ha llegado en toda esta maldad? La misma Escritura dice que el Señor está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque Él quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos nos salvemos. Pero con ese comportamiento fariseico no lo vamos a lograr. Si tú sigues con ese pensamiento de estar señalando a los demás y estar pendiente del pecado de los demás y estar poniendo como ejemplo el pecado de los demás para hacerte ver tú como el más santo, entonces el Señor no está. Tú eres un mentiroso. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y te estás engañando. Pongámonos de rodillas ante el Señor y confesemos nuestro pecado y alineémonos con el Señor, y Él es justo y Él quiere limpiarnos. Él quiere que volvamos a la vida eterna con Él. La Escritura es bien clara. Él dijo que Él vino para que todo aquel que se arrepienta será perdonado. Él dijo que vino a perdonar los pecados de todos, y es cuando viene el error y la equivocación. Hay gente que es altiva y dice: ¿usted qué habla? Si el Señor vino a perdonar a todos, y por eso yo sigo siendo homosexual, y por eso yo sigo siendo borracho, porque el Señor ama al pecador, pero Él odia el pecado mío. Error, error, error. El Señor te está diciendo que tienes que tener un corazón contrito y humillado. Eso significa igual: arrepiéntete de tu pecado. 9, 10. Primera de Juan 1, 10. Y mire lo que dice aquí. Acordémonos que el Señor dice por allá, que estuvimos leyendo, ¿cierto? Que somos malos. Allá lo dijo en la cita pasada que vimos en Mateo. Que nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos. Y ahora el Señor me viene y me centra aquí y me dice esto: si tú dices, como lo decía el fariseo, que no has pecado, que yo digo que no he pecado, si decimos que no hemos pecado, dice la Escritura, 1 Juan 1:10, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Si usted está pensando como ese fariseo, que es justo, que tú no eres ladrón como el vecino tuyo, que tú no eres fornicario como tu hermano, que tú no eres adúltero como tu vecina, etcétera, dice el Señor que estás haciendo mentiroso al Creador. Porque el Creador ya dijo que tú y yo somos malos. Romanos 3:10. Así es sencillo. El que diga que no peca hace mentiroso al Señor, y la palabra del Señor Jesucristo no está en nuestros corazones. Entonces eso hace que yo no me arrepienta. Eso hace que yo
mi oración sea como la del fariseo y no logre recibir lo que necesito en la oración. ¿Cuál es la oración verdadera? La que hizo el pecador publicano, reconocer su pecado ante el Señor y arrepentirse. Así hizo Zaqueo. Zaqueo era un publicano y empezó a seguir al Señor. Y él dijo que iba a devolver, se arrepentía y va a devolver 4 veces de lo que le había quitado a la gente. Porque él se dio cuenta que el dinero no tiene ningún poder, que el que verdaderamente tiene el poder para vida eterna es el Señor Jesús. En el libro de Romanos 3:10, si no estoy mal, ¿quién me lee, por favor, Romanos 3:10? Aquí lo tengo yo, pastor. Vale, mi suegrita es mi apuntadora en esta congregación. Y todos los de No, la congregación dicen, la suegra del pastor es la que lee. Y entonces me sí. distraigo y... ¿Ah? Bueno, suegrita, bendito sea el Señor porque tiene ese corazón dispuesto. ¿Qué dice Ah, Romanos capítulo 3 versículo 10? la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Gracias, suegrita. ¿Sí? Sí, nos estamos centrando en esa parte que el Señor nos quiere llevar hoy en la oración. Mire lo importante de reconocer que el pecado mora en mí para que mi oración sea escuchada. De lo contrario, el Señor fue bien clarito cuando dijo allá en Lucas, cuando dijo allá en Lucas 18:9, que les habló diciéndoles a quienes, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, a los que confían que no pecan, a los que confían que no rompen un plato. Y mostró ahí que esas personas, su oración no es escuchada. Al contrario, el Señor dijo que esas personas van a ser humilladas, porque el que es verdaderamente, el que se humilla es el que el Señor lo va a enaltecer. Y el que se cree santo y justo y que cree que no peca, dice que el Señor lo va a humillar. Y yo prefiero humillarme ante mi Señor antes de que el Señor me humille a mí. ¿Sí estamos entendiendo? Dice la Escritura, ¿cómo debemos orar? Entonces el Señor Jesucristo, quiero recordarles que el pobre de espíritu es esa persona que reconoce su miserableza ante el Señor como pecador. Eso es muy importante para que entendamos qué es una verdadera oración, ¿cierto? Una persona pobre de espíritu sabe que están perdidos espiritualmente sin la presencia de Dios, que necesitan la presencia de Dios, que necesitamos la presencia de Dios, es una persona que es pobre en espíritu. Es el que está desprovisto de Dios y reconoce su pobreza espiritual, que se enriquecerá si él espiritualmente, si él se arrepiente. Eso es pobre de espíritu. Y sabe que lo más hermoso, que en las bienaventuranzas, cuando el Señor empezó a hablar de las bienaventuranzas, esa es una bienaventuranza muy hermosa, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, mis amados. ¿De quiénes? De todos nosotros que tengamos un corazón contrito y humillado frente al Señor y nos arrepintamos de nuestros pecados, vamos a ser doblemente bendecidos.
doblemente bendecidos porque el reino de los cielos son solamente y exclusivamente a las personas que son pobres de espíritu. El fariseo no está en esa categoría, está por fuera. El publicano entró en esta categoría. Bienaventurado porque se hizo pobre en su espíritu y de él es el reino de los cielos. Por eso el Señor dijo, este bajó justificado. ¿Estamos entendiendo ahí? Vamos a dirigir al libro de Mateo. El Señor, Mateo capítulo 6, versículo 5, el Señor arranca, y cuando ores, pero yo necesito que ustedes vean en el 11, porque el Señor dijo así, porque aquí también en Lucas habla sobre la oración, pero fue una petición de ellos, de los discípulos de Jesús. Miremos. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hay varias revelaciones. Primero, ellos no dijeron, Señor, enséñenos una oración. ¿Estamos? Enséñanos una oración. La iglesia tradicional tiene oración a la Madre, oración al Espíritu Santo, oración al Padre, oración al Hijo, oración a San Roque, oración a Santo Fimio, oración a San Cocho, oración a la Virgencita del Acueducto. No, el Señor nunca dejó escrito eso. Él dijo, enséñanos a orar. Y hay una sola oración. La oración va dirigida única y exclusivamente al Creador. Su nombre es Jesús. La oración del Padre Nuestro es una mentira hecho por la iglesia tradicional. El título acá dice Jesús y la oración. En Mateo 6:5 dice Jesús y la oración. Y esos son títulos que pusieron los hombres. Pero lo delicado del caso es que colocaron la oración del Padre Nuestro. Y eso no es ninguna oración. A ver, me hago entender. No es ninguna oración. El Señor no dio ninguna oración como fórmula que se repita, como brujería, como chamanismo, como cuando usted visita o ve esos espiritistas que repiten y repiten una retahíla. Lo mismo hacen en la iglesia tradicional. Por eso cuando usted iba al del mal llamado sacerdote católico y usted le exigía, por ejemplo, cuando yo me casé, antes de casarme, me exigieron que tenía que confesarme con el cura. ¿Confesarle qué? Si al que tengo que confesarle mis pecados, primeramente es a mi creador y pedir perdón de mis pecados a los que yo haya ofendido, no en ningún otro ser humano que no le he hecho nada. Y que menos tenga potestad sobre mí para decirme yo lo perdono, pero vaya, rece 24 Padres Nuestros, como si esa oración que el Señor enseñó, el modelo que enseñó, los pasos que nos dio para que oráramos correctamente, fuese una pócima mágica para que me quite los pecados. Y ese es el error que todavía tenemos muchos al orar, porque nos formatearon el disco toda la vida, que repitiendo unas frases vamos a ser escuchados. Y el Señor dijo que Él no escucha vanas repeticiones, jamás.
Lo dejó bien claro para que nadie diga el Padre Nuestro es una pócima de salvación, es una pócima mágica que me va a ayudar a acercarme más al Señor repitiéndola. No, claramente el Señor le dijeron los discípulos en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. No dijo, Señor, enséñanos una oración. No, enséñanos cómo verdaderamente tú escuchas lo que te pedimos. Y pusieron como ejemplo a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba enseñando a orar. ¿Y sabe qué enseñó a orar Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Y qué es? Pues que usted venga con un corazón contrito y humillado, reconociendo ante el Señor que usted es pecador, que necesita de Él, sin venir a señalarle los pecados de otro, ni mostrarle los pecados del otro, porque el Señor ya sabe los pecados de todo el mundo. No hay necesidad que usted haga alarde y señale a los demás, porque lo que está haciendo es ofender al Señor. Porque lo que usted está haciendo es que el Señor lo humille por esa actitud tan grosera, una actitud tan beligerante, una actitud tan de desobediencia, porque el Señor no te mandó a eso. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor dijo lo siguiente, porque los discípulos le pidieron, vamos a Mateo 6:5. Dice la escritura, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ya inmediatamente nos trasladamos al fariseo que estaba orando en el templo. Porque aquí vuelve y me lo describe. ¿Qué hizo el fariseo allá cuando lo leímos? Se paró. Y aquí dice la escritura, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Qué estaba haciendo ese fariseo? Parado en pie orando en la sinagoga. Ya el Señor me está mostrando que esa oración era un hipócrita y el Señor no escucha a los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que vimos? Que el Señor lo va a humillar. Mas tú y yo, cuando oremos, entremos en nuestro aposento. Si el Señor mora dentro de ti, tú eres el templo del Señor. Por eso nosotros debemos cuidar mucho nuestro cuerpo, tanto física como espiritualmente, porque la Escritura dice que el templo del Señor somos nosotros. Cuando tú te arrepientes, cuando tú dices seguir al Señor Jesús, Él viene a morar en ti. Ese es tu templo, ese es el cuarto, ese es tu aposento. Entra allí que el Señor está ahí. Habla y Señor, sé propicio a mí que soy pecador, como hizo el publicano. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Él vive ahí dentro en secreto contigo. Él solamente sabe lo que tú tienes. Él solamente sabe tu pecado. Él sabe solamente cómo va a ser, si te perdona o no. Ningún ser humano. No te dejes apabullar pagando mal por mal porque otro habla mal de ti o te señala. No te entristezcas, solamente ni siquiera levante los ojos, sino que entra en tu aposento y diga, Señor, perdóname. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te van a ver y van a decir, vea qué persona tan humilde, vea todo lo que le escupieron, todo lo que hablan de él y sin embargo sigue sirviéndole a esa persona. Así lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, todos los que lo seguían fueron los mismos que lo apedrearon, hablaron mal de él, lo calumniaron, lo escupieron, lo arrastraron, lo patearon, se burlaron, le clavaron espinas, le rompieron las manos, los pies, el costado, lo maltrataron, lo mataron. ¿Y sabe qué hizo él? Los amó, los perdonó.
Eso es lo que está pidiendo de ti y de mí, es la única manera de poder llegar a la salvación. Entonces dice, y eso es la mejor manera que a ti te recompensen en público, digan, miren ese que vaya, esa persona es muy humilde, porque el Señor dice que los humildes serán exaltados, y ahí lo están exaltando, sin que usted haga ruido. Y dice aquí, y orando, por eso el Señor Jesús fue bien claro antes de hablarnos sobre la manera como debemos orar, no es una fórmula mágica. Dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor ya me está centrando y me está diciendo que usted no se vaya a poner a repetir como un burro, como un loro, como un tonto, repitiendo lo que todos los demás repiten y repiten como si el Señor le fuera a escuchar toda esa palabrería. Son palabrerías, son vanas repeticiones, vanas de vanidad que no sirven para nada. Entonces ya olvídese del Padre Nuestro para orar. Eso no es una vana repetición. Usted, ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso es una vana repetición que el Señor no va a escuchar. Ahí está escrito antes de que Él hablara de eso. ¿Sí? Dice, no hagáis pues, no nos hagamos igualitos a ellos. ¿A quiénes? Él señalando el Señor a los pecadores, a los que no tienen un corazón contrito y humillado, sino que son altivos, soberbios sobre otros. No nos hagamos iguales a ellos, dice el Señor, que piensan, dice ahí, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y hay muchas religiones, palabrerías que el Señor no va a escuchar. Y entonces dice el Señor que no nos hagamos como ellos, que no nos hagamos semejantes a ellos, porque nuestro Padre, el Señor Jesús, sabe qué cosas tenéis necesidad. Ella sabe qué necesitas tú y yo antes que nosotros se las pidamos. Mucho antes, dice el Señor, que no están las palabras en nuestra boca cuando el Señor ya sabe lo que tú vas a decir. Entonces no perdamos el tiempo en oraciones que no van a edificar sabiendo que el Señor, y empezamos a pedirle, a pedirle, a pedirle cosas, sabiendo que lo que necesita el Señor es que usted se arrepienta y primero muestre su pecado. Me explico. En una oración lo que nosotros debemos hacer es, si te está pasando algo fuerte, un divorcio, hubo adulterio en tu relación, eh, cualquier otro pecado, no te empieces a darte el látigo y a empezar a orar, Señor, quíteme esto, yo no me merezco esto, si yo soy bueno, si yo con mi mujer fue una berraquera, yo la llevaba flores, ¿y por qué me...? Entonces el Señor está viendo que yo me estoy comportando como ese fariseo que está diciendo que usted es bueno, en vez de decir, Señor, no me quites esto, porque tú lo has enviado por alguna razón a mi vida. Solo te pido, dame fuerzas para soportar esto, Señor. Porque si tú lo enviaste para mí, sé que va a obrar para bien para mi vida. Mire lo diferente. Pero la mayoría de nosotros queremos, quíteme. Sí, yo también he estado enfermo, mi hermano. Yo he estado en fracturas, yo he estado en cirugías, yo he estado mal como todo el mundo. Yo he pasado por todo lo que pasa todo ser humano. Es que se piensa que un predicador es un cuerpo glorioso. No, yo soy igual de pecador a usted. Y yo soy igual con la misma situación y necesidades que ustedes tienen. Pero he aprendido en la enfermedad a decirle, Señor, no le pido que me quite la enfermedad. Porque el Señor es el que la pone. Y Él es el que la quita. Yo no le puedo dar órdenes al Señor. Quíteme esto, Señor. No. Lo que debo pensar en mi oración es, ¿qué propósito tiene el Señor
en mí con esta enfermedad, con esta situación, con esta pérdida de mi esposo que se me murió, de mi esposa que me enfermó, de mi marido que me engañó. Señor, muéstrame, ¿qué me quieres mostrar con esto? Ayúdame para poder ver y lléname de tu paz. Perdóname si he pecado contra ti, Señor. ¿Ve la diferencia de la oración? Porque es que nosotros siempre estamos pidiendo y dándole orden al Señor que me quite las cosas cuando sabemos y repetimos con nuestra boca que el Señor es el que las envía. ¿Y le voy a dar órdenes a Él para que me las quite? No, porque Él dice que los que estamos en el Señor Jesús, todo lo que nos pasa para bien. Entonces, Señor, muéstrame qué me quieres enseñar. Es más humilde esa oración. Es más de un corazón contrito y humillado ante el Señor y el Señor lo va a levantar de esa enfermedad antes de lo que usted piense. Entonces, por eso dice el Señor, eh, vosotros pues debemos orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor quiere decir que en tu oración siempre tiene que decir, Señor, he pecado contra ti. ¿Por qué me voy hacia allá? Porque sé que Él está en los cielos, que siempre su nombre es santo, que Él es 3 veces santo, que Él es puro, que no hay pecado en Él y que en su vida hay justicia y que su justicia es santa. ¿Sí? Dice, dice ahí claramente, Padre nuestro que está en el cielo, dice, venga tu reino. No se da cuenta, venga tu reino significa es, Señor, mora en mí. El Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Él. Y cuando alguien pedía perdón, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, diciendo, el Señor está escuchando esa oración, está escuchando esa petición. Él se hace llamar también el reino de los cielos. Acuérdense que Juan el Bautista cuando vino a dar el mensaje del Señor Jesús, cuando vio al Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado para referirse que ya estaba llegando el Padre Celestial frente a ellos. Entonces, venga nuestro reino significa eso, que usted tiene que permitir que Cristo venga a usted y reine en su alma, en su corazón. Esa es la verdadera oración. Pero pedimos y pedimos, pero no queremos que el Señor me controle, porque yo no quiero sino hacer mi voluntad. Porque esas palabras que el Señor está pidiendo es una entrega total de tu vida para con Él. Es la mejor manera de la oración sea escuchada. Por eso Él dice aquí, después, hágase tu voluntad, ¿sí ve? Como en el cielo, así también en la tierra. El Señor nos está diciendo, cuando usted ore, deje que se haga mi voluntad, no la suya. Su voluntad es que usted quiere no sentir ese dolor cuando el Señor quiere en su voluntad que usted sienta ese dolor para enseñarte, para corregirte, para catapultarte en fe y que te fortalezcas espiritualmente para que no seas derribado por los ataques del demonio. Nosotros no pensamos en eso, porque pensamos en el Padre Nuestro en una fórmula de brujos, repetir ahí como un chamán, sabiendo que el Señor me está diciendo que la mejor manera de escuchar la oración, mi oración, y el Señor la escucha, es cuando tú dejas que se haga la voluntad del Señor Jesucristo en tu vida, no la tuya. ¿Estamos entendiendo? Y aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, enséñame, este es el pan. Satanás trató de engañar al Señor Jesús cuando estaba en carne, al Dios Todopoderoso, y le mostró todos los bienes y todas las cosas y las potestades y todo. Le dijo, vea, todo esto es suyo si usted se postra y me adora. Y el Señor Jesucristo le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, le dijo, cuando le dijo que él pudiera, que hiciera convertir las piedras en pan. Entonces él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de Dios, de la boca de Dios.
Es el verdadero pan. Y nosotros, y si nos vamos a la parte literal de la comida, también aquí nos está enseñando que no nos preocupemos por eso. Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos y empezamos a ponernos nerviosos, a olvidarnos de hacer la voluntad del Señor sin pensar que estoy sin trabajo porque fue la voluntad del Señor para castigarte, no, para probarte. ¿De qué estás hecho? Y uno debería sentirse orgulloso cuando esté pasando por esas necesidades. Si estás en Cristo, es porque el Señor tiene los ojos puestos en ti. Y es cuando debemos de ser más cuidadosos, porque está siendo probado. Así como sacó a ese pueblo de Egipto, a los hebreos, y dijo claramente, dice la Biblia, los sacó al desierto para probarlos. Ellos estaban a la tierra prometida de Egipto, ahí a Israel, en la zona de Canaán, toda esa zona estaban como a 11 horas, a 11 días de camino, y se demoraron 40 años por la rebeldía, porque no entendieron esto desde allá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué hacía el Señor? Los probó. No había comida en el desierto, no había comida, era solo arena. Y empezaron a renegar contra el Señor. Perdieron la fe, perdieron el test de la prueba, empezaron a renegar contra el Creador, a exigirle. Esa no era la oración. La oración era esto: Señor, nosotros sabemos que tú nos vas a proveer diariamente porque tú nos amas, Señor. Punto. Y sin embargo, con ese pecado que hicieron, el Señor les mandó maná, que era pan que caía del cielo. Literalmente caía pan del cielo. Y les dio la oportunidad que cogieran un gomer, que esos son como 3.5 kilos por persona diario. Y les dijo, no guarden, porque él dijo que no guardaran para probarlos si tenían fe en él. Porque si ustedes guardan, se les va a gusanar y se les va a podrir la comida. Pero sin embargo, la gente, el Señor diciéndoles todo, enseñándoles cómo deben comportarse con Él, cómo deben orarle a Él, guardaban y se les podría. Y el que guardaba sencillamente no le creía al Señor, no tenía fe en el Señor. El que tiene fe en el Señor le dice al Señor, usted va a orar de esta manera: Señor, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Señor, no me des tan poquito que reniegue contra ti. Dame lo que yo necesito diario. Y muy pocos hacemos esa oración porque nos da miedo. Y la escritura dice, Señor, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, Señor. O sea, además de que le estoy pidiendo que me dé esta palabra todos los días, que su palabra siempre esté en mí, que me ayudes, que me enseñe. Esa es la palabra, ese es el pan. Y también en lo espiritual, en lo físico, confiar en el Señor, que si no tengo trabajo, el Señor te va a proveer el pan diario. El Señor no te está diciendo que le pidan a Él mucha plata para que ustedes pues se olvide de ellos, porque como ya tiene pan para el resto, ¿sí? Por ahí oí la canción de una reggaetonera, la letra que dice que ella tiene tanta plata que puede vivir 4 vidas más con la plata que tiene. Mire la pobreza espiritual y el pensamiento de la gente, porque creen que el Dios es el dinero. Pero quítenle la fama, quítenle la voz, que un día se le apague la voz y los negocios no le den, como le pasó a Job, que le desapareció toda su riqueza y aún se murieron sus hijos. Podremos ser como Job, decir: el Señor dio, el Señor quitó. Sin nada vine a este mundo y sin nada me voy a ir. ¿No le damos gracias a Dios por las cosas malas, así como le damos gracias por las cosas buenas? ¿Vamos a poder decir eso? El Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, que nos acostumbremos a pedirle a Él para el día. Eso significa que dependemos de Él, que hacemos la voluntad de Él. Y esta parte importante, para cerrar: y perdona nuestras deudas,
No está hablando de la deuda que debemos en el banco, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de perdonar, de perdonar, ¿sí? De perdonar. Por eso el Señor ahí en Mateo 18 dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Significa que cuando tú no perdonas a alguien, estás atando a esa persona y tú estás atado en el cielo. Pero si tú perdonas a esa persona en la tierra, arriba te sueltan también, te perdonan. Eso es lo que significa la escritura. Perdona mis deudas. Es eso. Que usted está atando a alguien cuando no la perdona, entonces el Señor te ata y no te perdona. 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y dice aquí la palabra, porque si usted no perdona a los hombres sus ofensas, el Señor tampoco va a perdonar las ofensas tuyas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre, el Señor Jesucristo, perdonará también sus ofensas. ¿Qué hizo el publicano? Señor, sé propicio a mí. Con esa oración ya estaba perdonando al otro que le estaba diciendo ladrón, adúltero, eh, todo lo que le estaba diciendo. Él solamente oró y pidió al Señor que le perdonara su pecado. Él no dijo, Señor, quíteme ese o castigue ese fariseo que le venga un rayo y lo mate por bocón. No, nada de eso. Eso no tiene que estar en el corazón de una persona que verdaderamente hace la voluntad del Señor Jesús. Vamos a continuar, si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, dentro de 8 días, porque este tema es muy hermoso y me apasiona mucho. No sé si se nota. Entonces, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo, que, que nos ama tanto, que nos guía por medio de su pan diario, de su vida, de su... Él es la vida. Él es el pan de vida y todo el que venga a Él nunca tendrá hambre. Él es el agua viva, todo el que venga a Él nunca tendrá sed. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis amados. Gracias por su asistencia. No se les olvide invitar a alguien a estas reuniones para que puedan ser bendecidos también con esta palabra de vida. Muy buen día para los que empiezan día y muy buena noche para los que estamos terminando aquí en estos lados del mundo.